Buenos días con todos. Les saluda la doctora Ana Inguis desde la Red Nacional de Telesalud. En breve se inicia la presentación de síndrome de Guillain-Barré, diagnóstico, manejo clínico y tratamiento a cargo de la doctora Pilar Macete Soler, neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Muy buenos días con todos y con todas. Un cordial saludo desde los Barrios Altos y el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Hoy día les agradecemos por acompañarnos para hacer una pequeña revisión de una de las neuropatías inflamatorias. Las neuropatías inflamatorias son muchas, pero vamos a hablar específicamente del síndrome de Guillain-Barré a raíz de casos que se están presentando en el norte de nuestro país. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de síndrome de Guillain-Barré de nuestro instituto, quienes han colaborado en diferentes partes de esta presentación, y desde ya les digo, les agradecemos por difundir esta presentación, por supuesto haciendo presente el origen de la misma. Vamos a analizar en primer lugar la característica del síndrome de Guillain-Barré, que es parte de estas neuropatías inflamatorias. Recordemos que estas no son entidades infecciosas clásicas, no vamos a tener un contagio por tocar al paciente, pues en realidad esto es parte de una respuesta de nuestro sistema inmunitario, que lo que va a hacer es dañar las estructuras que van a ser parte del sistema nervioso periférico. El Guillain-Barré, entonces, o polirradiculoneuropatía aguda, inflamatoria y desmielinizante, a lo que llamamos el síndrome de Guillain-Barré, es en realidad una respuesta disinmunitaria en donde nuestro sistema de defensas, alterado luego de alguna exposición, ataca el sistema nervioso de tipo periférico. Los cuadros de Guillain-Barré se van a caracterizar por debilidad muscular flácida particularmente. Esto es bilateral, es simétrico y asciende, un poco como decimos en semiología clásica, asciende en pantalón. Comienza por los miembros inferiores y comienza a subir. Al mismo tiempo, perdemos nuestros reflejos osteotendinosos y eso se instala en forma aguda en unos días en la mayor parte de los casos. Esto es parte de los criterios de Brighton que tenemos en la guía aprobada en nuestro país, y recordemos también que muchos de estos pacientes se quejan de parestesias, fenómenos sensitivos en la parte distal, hormigueos, hincadas, y pueden referir también un componente de dolor, pero este no es el clásico dolor nociceptivo, el dolor que acompaña al daño de nuestros tejidos. Este es un dolor por el componente de compromiso periférico de la vía del dolor, y es un dolor tipo ardor, quemazón, muy frecuentemente de instalación a nivel axial, particularmente a nivel cervical, a nivel lumbar. Este cuadro de Guillain-Barré se presenta habitualmente en nuestro país, y miren ustedes algo de las estadísticas. ¿Qué dice la estadística mundial? 10 a 20 casos por cada millón de habitantes. Para que tengan una idea de lo que tenemos registrado en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas a lo largo de los últimos años, hay 50 casos por año. A lo largo de este año tenemos 15 casos registrados. Entonces recordemos que esta entidad es de presentación muy frecuente en nuestra patria, dentro de lo que es raro, porque en realidad el Guillain-Barré no es, como estamos viendo acá, muy habitual. Aquí hemos colocado una pequeña raya que nos habla de la evolución en el tiempo. La persona está normal y el síndrome de Guillain-Barré se puede instalar, ojo lo que mencionamos acá, hasta 4 semanas, no más de 4 semanas puede haber progresión. La gran mayoría de personas instalan su enfermedad en 10 días, máximo 15 días. Ojo con nuestros casos en el norte. Ya hay una veintena de casos en el norte y la instalación parece ser un tanto rápida. Por eso he marcado acá esta flecha con esta rayita que nos habla de la instalación un poquito más rápida en nuestros casos. Recordemos, por supuesto, que 20 casos, todos tenemos que estar alerta para ver la evolución a lo largo del tiempo y ver si se confirma esta evolución relativamente rápida. El síndrome de Guillain-Barré en realidad no es uno solo. Miren ustedes, hay formas habituales, las que hemos estudiado a lo largo de la carrera,
las que hemos visto a lo largo de nuestra práctica clínica. El Guillain-Barré típico ascendente, que se inicia con debilidad en los miembros inferiores y va ascendiendo, es mucho más frecuente. Hay una variante de Guillain-Barré que es descendente. Aquí más bien comienza por el rostro, hay diplegia facial, y sí es importante recordar que si hay compromiso de estos dos nervios craneales, los faciales, el componente respiratorio puede estar mucho más cercano. Es importante recordar que esto es menos frecuente, pero la clásica presentación de diplegia facial ya nos está hablando de una instalación inhabitual. Frente a estas formas habituales, el Guillain-Barré se caracteriza por ser, en la forma habitual, desmielinizante, y si es desmielinizante el pronóstico es mucho mejor. Existen variantes axonales. La neuropatía axonal motora es una de estas variantes. Hace varios años, a nivel del Asia, se presentaron casos de este tipo en un brote, y posteriormente, luego de muchas evaluaciones en esta neuropatía axonal motora, una buena parte de los casos estaba vinculado a Campylobacter, y todos aprendimos mucho porque ahora solicitamos con frecuencia Campylobacter para ver si esto ha sido desencadenante. También hay una neuropatía motora y sensitiva axonal. Existe, si algunos recuerdan en su subconsciente, el síndrome de Miller-Fisher. El Miller-Fisher era oftalmoplegia, ataxia y algo de debilidad en los miembros superiores, y hay una variante cervical, faríngea y braquial. Igualmente, hay una variante que es la neuropatía autonómica pura. Estas 5 variantes se presentan también en forma rápida y se caracterizan más bien por componentes de tipo axonal. He destacado la neuropatía axonal motora porque, si bien no se ha podido evaluar todos los casos, la mayor parte de los casos evaluados neurofisiológicamente por uno de nuestros especialistas, el doctor Aquino, junto con los colegas del norte, muestran un componente axonal. Creo que todos debemos estar alerta para ver cuál es la evolución de los casos que tenemos en este momento entre manos. Estoy colocando algunos recuadros en alguna de las láminas, colegas, para que vean ustedes las referencias de algunos especialistas de nuestra institución que puede, por ejemplo, apoyarnos en el componente clínico. En este caso, don Isidro González, que ha apoyado al grupo que, desde el punto de vista de nuestro ministerio y de la OPS, ha ido a evaluar a los pacientes. Él trabaja en el Departamento de Enfermedades Transmisibles, y aquí tenemos su correo si alguien desea contactarlo por algún componente de tipo clínico. ¿Por qué se produce el síndrome de Guillain-Barré? En realidad, el síndrome de Guillain-Barré es una respuesta de nuestro sistema inmunitario que un poco confunde las cosas. Comenzamos con un componente de infección de tipo respiratorio o digestivo y otros desencadenantes que voy a mencionar luego, y luego de unas semanas, nuestras defensas parecen identificar antígenos en la superficie de la mielina. Estos antígenos se parecen a los antígenos de lo que haya desencadenado, y es por eso que nuestras defensas o el complemento comienzan a atacar clásicamente la mielina, marcan la mielina, y esta mielina va a ser retirada por los macrófagos. Miren cómo el axón conserva sus características, pero el macrófago va a encargarse de retirar la mielina que ha sido dañada por el sistema inmunitario. Esto quiere decir, el axón está bien. Si nosotros tenemos los axones bien, la posibilidad de que la célula de Schwann nuevamente cubra el axón es mucho más válida. Algunas personas con el componente clásico desmielinizante podrían tener algo de daño axonal si el ataque es demasiado fuerte, dura mucho tiempo y el axón está descubierto mucho tiempo. Algo de secuela puede haber, pero la gran mayoría va a tener este componente desmielinizante. El daño a la mielina es reversible.
en las variantes, en la neuropatía de tipo axonal, motora y aguda, como por ejemplo lo que sucedió en Oriente y lo que podríamos tener de por medio nosotros, miren ustedes cómo el ataque se va a dirigir específicamente a la superficie. Lo que vamos a tener nosotros es un daño en la superficie del axón. Por consiguiente, en primer lugar, lo clásico desmielinizante. En segundo lugar, las variantes son componentes axonales. Por consiguiente, el daño de los macrófagos, a la hora en que el macrófago acude a hacer su limpieza, va a ser sobre el axón. Este daño axonal va a significar un mayor riesgo de secuelas según la intensidad del ataque inmunitario que tengamos nosotros. Componente desmielinizante, mejor pronóstico. Componente axonal, hay que estar alerta porque depende de cuánto daño axonal podamos tener. Recordemos entonces reacción disinmunitaria a la mielina o al axón y unos días o semanas después del daño inicial. En estas hermosas láminas estamos viendo un componente de axones mielinizados normales. Miren el axón y miren en los alrededores la mielina compactada en forma muy ordenada. Y en el lado derecho de la lámina estamos viendo axones no mielinizados, una serie de axones no mielinizados normales. En la segunda parte estamos viendo nosotros axones en los cuales se está empezando a dañar la mielina. Miren ustedes el depósito inicial de complemento, el depósito mayor de complemento, y vemos cómo empiezan a aparecer todas estas vesículas en la mielina que nos hablan de que la mielina está siendo desestabilizada, dañada, y se va a separar de su axón. En esta segunda parte, a la derecha de ustedes, estamos viendo, así como hay axones sin mielina en forma ordenada, miren lo que está sucediendo aquí. Aquí estamos viendo el daño axonal en los componentes mielinizados y el daño axonal con toda esta fragmentación en los componentes de axón no mielinizado. Este es entonces un componente axonal, componente desmielinizante en el lado izquierdo, componente axonal en el lado derecho. ¿Qué desencadena todo esto? Porque esto en realidad es una reacción tardía a algo que nos ha ocurrido. De 2 a 4 semanas antes se ha encontrado en 2/3 de los casos, sobre todo infecciones respiratorias y digestivas. Un clásico en neuro es que el desencadenante sea Campylobacter en 30 a 40% de los casos. Con los casos que hubieron en Oriente, nosotros aprendimos a buscar esto, y muchas veces en el Guillain-Barré clásico también encontramos Campylobacter, como ustedes ven, con relativa frecuencia. En otros casos pueden haber otros virus respiratorios y enterovirus. Marcamos nuevamente los enterovirus porque es muy probable que finalmente terminemos confirmando que estos cuadros del norte corresponden a un enterovirus. De allí que es muy importante evitar las infecciones de tipo digestivo. Clásicamente, nuestro lavado de manos con agua y jabón y, por supuesto, cuidar la procedencia de los alimentos que consumimos para evitar el desencadenante, la infección respiratoria, que en una cantidad pequeña de personas puede desencadenar la entidad llamada Guillain-Barré, para evitar el desencadenante infección digestiva, y en un grupo pequeño de personas el Guillain-Barré, y por supuesto otros patógenos. Se ha descrito otras cosas que me pueden suceder antes de hacer la enfermedad. Es interesante destacar que, por ejemplo, si yo soy una politraumatizada con un problema serio, estoy sujeta a grandes cirugías, tengo una sepsis o algo por el estilo, curiosamente esto no desencadena el Guillain-Barré. Son cosas relativamente simples en cuanto a cirugía, traumatismos. Se ha descrito también asociación con algunas neoplasias y algunas veces durante el embarazo. Cuando hablamos del síndrome de Guillain-Barré, es importante tener en cuenta el líquido cefalorraquídeo, que nos puede ayudar a precisar si esto realmente corresponde al cuadro. De repente hay otra entidad inflamatoria y podemos encontrar cosas en el líquido que nos llaman la atención.
El líquido cefalorraquídeo se hace después de la segunda semana de evolución y los semiólogos clásicos de laboratorio nos hablan de la famosa disociación albúmino-citológica. ¿Qué significa esto? Hay un aumento de proteínas asociado a una ausencia o disminución de células. Esto es lo clásico en el líquido cefalorraquídeo, que nos puede orientar si tenemos alguna duda con respecto al cuadro clínico inicial y nos orienta en casos como los que tenemos ahora, que se constituyen un pequeño brote a nivel del norte, porque necesitamos saber si podemos encontrar el desencadenante. En el síndrome de Guillain-Barré, tanto desmielinizante como axonal, es muy importante también el estudio neurofisiológico. Precozmente no nos va a orientar para el pronóstico, pero precozmente, si hay alguna duda sobre el cuadro clínico, me puede dar alguna orientación. Las formas desmielinizantes clásicas, una vez que el cuadro está instalado con todo, va a tener una disminución de la velocidad de conducción. Todos recordamos que si no hay mielina, no hay conducción saltatoria. La conducción saltatoria se debe a la mielina y nos permite conducir muy rápidamente los impulsos motores, 50 metros por segundo hasta 120 metros por segundo. Y si no hay mielina y le hemos perdido la mielina, 0.2, 0.5 metros por segundo. Entonces la diferencia es abismal. La disminución de velocidad de conducción orienta a una forma desmielinizante. Eso mismo significa que las latencias distales y las latencias largas, las que evalúan la parte proximal, las que evalúan nuestras raíces, van a estar muy prolongadas. La conducción saltatoria no se da, el impulso se bloquea y vamos a tener una dispersión de las ondas en el tiempo. Esto es para lo desmielinizante. Me orienta al pronóstico y me permite, con algunos trucos neurofisiológicos, tratar de evaluar ondas lentas cuando el problema es muy precoz. Lo ideal es que tengamos esto para efectos de pronóstico después de unos 15 días de instalado, y antes es simplemente para efectos de poder precisar las características de la entidad como estamos haciendo ahora. Las formas axonales, colegas, en ellas hay algo de diferencia. En realidad es el potencial el que está muy pequeñito. La velocidad inclusive puede estar normal, pero el potencial es el que cambia en su amplitud y duración. ¿Por qué? Porque la curva de potencial está dada por la cantidad de axones que podamos nosotros tener. Como hay variantes sensitivas, en este caso hay que tener en cuenta también componentes sensitivos según sea el tipo. Recuerden que el doctor Francisco Aquino es nuestro neurofisiólogo, ha evaluado a muchos de estos pacientes y todo el departamento de neurofisiología clínica se encuentra al servicio de ustedes para poderles apoyar en cualquier duda de tipo neurofisiológico. Todos estamos preocupados por el curso y por el pronóstico. Recordemos que la mayor parte de los casos se están instalando en una semana, pero siempre debemos estar alerta. Tenemos limitaciones en nuestra capacidad de hospitalización y los pacientes que todavía se pueden poner de pie o dar unos pasos, en realidad los colocamos en salas de hospitalización. Recordemos a nuestro personal siempre, aunque parezca estar estable el paciente, hay casos que pueden agravarse hasta 4 semanas después. Es muy importante vigilar estos pacientes. Otra orientación clínica muy importante, producto de la experiencia, es probar la tos del paciente. Si el paciente está perdiendo el reflejo de tos, aun cuando aparentemente todo esté en los miembros inferiores, también es un indicio precoz. Cuando el problema motor pasa del muslo o cuando estamos perdiendo el reflejo de tos, son señales de alerta. Habitualmente, el paciente permanece estable en esta meseta 2 hasta 4 semanas y luego de esto se recupera. La recuperación varía. Desmielinizante puede tomar varias semanas y los componentes axonales puede tomar inclusive varios meses. Es muy importante destacar en este momento que la recuperación es más rápida cuando instalamos rápidamente el tratamiento. De allí la importancia de darnos cuenta de este cuadro
y hacerle el seguimiento a los pacientes. Y cuando tienen dificultad para dar un paso para ponerse de pie, tenemos que iniciar el tratamiento. Por supuesto, la recuperación es más rápida con el tratamiento, y recuerden también que la recuperación es proporcional a la pérdida de los axones. Formas desmielinizantes muy extensas dejan los axones descubiertos durante mucho tiempo y puede haber daño axonal secundario. Y las variantes inicialmente axonales también. En realidad, 3/4 partes de los pacientes se recuperan sin secuelas, corresponde a las formas desmielinizantes, perdón. Y 1/4 parte puede tener secuelas como la caída de la punta del pie que dificulta tanto la marcha, la presencia de parestesias que incomodan al paciente o propiamente de dolor neuropático, la falta de coordinación debido a pérdida sensitiva, todo esto en las variantes. La mortalidad puede ser de 1 a 2%. ¿Qué cosa marca la mortalidad? Estar muy alerta a extremos de la vida. La gente, los niños y los ancianos. Estemos muy alerta en la persona que ya ha tenido enfermedades previas importantes y que la debilitan. Estemos alerta en la instalación muy rápida en los primeros días. Estemos alerta en las personas que tienen componentes vegetativos, problemas de conducción del corazón, taquicardia, arritmia, bradicardia. Y por supuesto, todo paciente que finalmente va a la unidad de cuidados intensivos es un paciente en donde también tenemos que estar todos muy alerta. Nuestra guía nacional nos habla de la escala de gravedad. Esto nos orienta sobre todo para las cosas prácticas del manejo dentro de nuestras instituciones, para que podamos indicar a todo el mundo en qué situación se encuentra el paciente, qué tipo de ayuda puede necesitar o si hay necesidad de hacer una transferencia. La escala de gravedad del síndrome de Guillain-Barré es un buen orientador y nos pone a todos de acuerdo para que todos hablemos el mismo lenguaje. Igualmente, siempre en medicina todos estamos de acuerdo en prestar atención a las banderas rojas y he marcado en negritas el nivel sensitivo. Una persona con un daño en la médula espinal que es muy alto, nivel cervical muy alto, a veces no nos percatamos de la existencia de un nivel sensitivo y esto es crítico. No debemos confundir un daño de la médula, que es otra entidad y que nos da otros riesgos y tiene otro manejo, con un síndrome de Guillain-Barré. Igualmente, una polirradiculoneuritis con fiebre nos lleva a otros diagnósticos. Las instalaciones muy lentas. Recuerden que hay otras neuropatías inflamatorias, algunas crónicas, y se instalan a lo largo de varias semanas y en realidad son crónicas. Los pacientes que fluctúan. El gran simulador en medicina, la miastenia gravis, que simula cualquier cosa. Aquellas personas que tienen este componente de Guillain-Barré tienen pequeños problemas sensitivos, pero un déficit sensitivo franco con anestesia en guante, anestesia en media, discute el diagnóstico. Igualmente, los cuadros sensitivos puros que van ascendiendo. Recordemos que este es un componente periférico y existen otras enfermedades inflamatorias que pueden afectar el sistema nervioso central y darnos componentes de conciencia. Hay otros diagnósticos que, como ven ustedes, podemos enfrentar algunas veces. Rara vez en nuestro país encontramos botulismo, pero hay que estar alerta. Igualmente, no tenemos nosotros polio, siempre debemos estar alerta. Miastenia es el gran simulador. Recuerden la difteria y las neuropatías tóxicas de otras causas, como por ejemplo en los diabéticos. Y un detalle importante, en el líquido cefalorraquídeo las células suben, pero más de 50 células, recordemos que hay otras neuropatías inflamatorias. Estas son las principales banderas rojas que podemos encontrar para la aproximación al paciente con Guillain-Barré. Veamos algunos detalles sobre el tratamiento. Es imprescindible
estar alerta sobre lo que nos genera más complicaciones, monitorizar todo cambio respiratorio. Debemos prevenir las trombosis venosas, particularmente periféricas, porque la inmovilización de estos pacientes los pone en riesgo y hay que recordar que cualquier persona con los años puede tener dificultad en circulación venosa, que lo pone con más riesgo todavía. Las úlceras de decúbito no deben sucedernos porque esto implica movilización y hasta la familia nos puede ayudar debidamente entrenada para ello. Los pacientes se nos estresan y hay que hacer prevención de gastritis. Recordemos el control del dolor, particularmente porque esto es un dolor neuropático, donde nos va mejor los antineurálgicos, no necesariamente los analgésicos, que nos pueden generar otras complicaciones. Y hemos dejado para el final probablemente lo más importante, la trascendencia de medicina física y rehabilitación desde el inicio, porque así nuestros colegas de la especialidad y nuestros tecnólogos nos ayudan a colocar al paciente en posiciones adecuadas. Se hace tal vez lo más crítico, prevenir el acortamiento de los tendones, particularmente la caída de la punta del pie, que nos retrasa la recuperación de la marcha. Nos ayudan también a prevenir la parte respiratoria, que no se generen atelectasias, que el paciente rápidamente aprenda a manejar músculos accesorios de respiración. El cuidado integral del paciente es un aspecto sumamente importante. Yendo a aspectos ya más dirigidos al daño desmielinizante o axonal, este tratamiento precoz debe ser precoz. ¿Por qué? Porque si es desmielinizante, tratamos de evitar el daño axonal secundario y parar la desmielinización. Y si es axonal, prevenir el daño axonal primario. Los resultados son similares para el recambio plasmático o las inmunoglobulinas. Los resultados clínicos son similares, obtenemos iguales resultados clínicos. En el recambio plasmático, empleamos 5 recambios interdiarios. Nadie ha demostrado que 6 signifique mayor facilidad. 5. Y empleamos, aquí tenemos algunos detalles, simplemente 10 frascos de albúmina al 20%, la dilución en 2 litros y demás. Nosotros tenemos ya un protocolo aprobado para esto y el doctor Víctor Campuzano Lezama del Departamento de Laboratorio Clínico es nuestro especialista. Está a la orden para cualquier consulta con respecto a recambio plasmático o tratamiento con inmunoglobulinas. Recuerden, en el caso de los pacientes que van a recambio, por supuesto, el riesgo de hipovolemia, el riesgo de alergia con la proteína, la infección en la zona de colocación del catéter, las complicaciones del uso de los anticoagulantes y la contraindicación absoluta en embarazo. En cuanto a inmunoglobulinas, lo mismo, 5 sesiones, nadie ha demostrado que 6, 7, 8 marquen diferencia, 5 es lo importante. Recuerden que puede ocurrir componente de daño renal en estos pacientes, pueden haber reacciones anafilácticas y reacciones inflamatorias a nivel del sistema nervioso central. No hablo más detalles de esto porque es toda una técnica y tienen ustedes a la orden al doctor Víctor Campuzano. Finalmente, queridos colegas, en el síndrome de Guillain-Barré, el diagnóstico comienza por la clínica, como siempre. La clínica es la dueña y señora de la canción en este caso. Que la detección sea rápida significa también un tratamiento rápido, particularmente si estamos considerando formas axonales. La debilidad en el muslo debe marcarnos el momento en el cual pedimos al paciente que se pare, que dé unos pasos para detectar rápidamente en qué momento hay que proceder a recambio plasmático o hay que proceder a inmunoglobulinas. Estemos muy alerta con la insuficiencia ventilatoria y recordar lo clásico y las variantes. Clásico, desmielinizante con mejor pronóstico y axonal como la que probablemente estamos viendo en el norte, en donde debemos actuar rápidamente para instalar el tratamiento. Para efectos de tratamiento, recuerden ustedes nuestras múltiples dificultades administrativas que hacen que tengamos lento acceso a las cosas y en este momento no estamos para lento acceso a las cosas. Recordemos que un documento que se queda en un escritorio de un día para otro
significa que alguien en nuestro país está sufriendo algún problema, un llamado para los procesos administrativos para que sean rápidos en estas condiciones. Un detalle muy importante, la notificación, colegas. Todos tenemos la impresión de que hay un subregistro de parálisis flácida, perdón, falta una L acá, parálisis flácida, y hay un subregistro de síndrome de Guillain-Barré, y recordemos que necesitamos tener todos los datos para transformarlos en información y tomar decisiones. La notificación probablemente está siendo menos de lo que debiéramos tener. Pedimos a todos los colegas que por favor notifiquen de inmediato a los servicios de epidemiología de cada una de sus entidades, los cuadros de parálisis flácida y síndrome de Guillain-Barré. Ellos tienen toda la ruta para que la notificación llegue hasta nuestro centro de control de enfermedades y pueda figurar en los boletines. Aquí les hemos colocado algunas referencias que pueden ustedes acceder si desean consultar alguna otra idea más, y no nos queda más que darles las gracias a todos. Queremos agradecer en particular a todo el personal de comunicaciones del Ministerio de Salud, de Informática, de Telemedicina, que nos ha permitido este contacto, a nuestro propio personal que ha hecho lo mismo, y por supuesto agradecer a todos los miembros de la entidad que han participado en la construcción de esta presentación. Muchas gracias. Estamos a la orden, por supuesto, para cualquier pregunta. Tengo ya algunas preguntas que voy a pasar a contestar. Me están preguntando si hay algún determinante epidemiológico en los casos presentados. Recordemos que las evaluaciones se han hecho en una buena parte de los casos, pero no todos, que en epidemiología algunas cosas pueden cambiar con el paso del tiempo. Hasta ahora, los resultados que el Centro de Control de Enfermedades y el doctor Luis Suárez nos ha estado comunicando, en estos casos se está encontrando en muchos de ellos positividad para enterovirus. Por eso hablaba de la importancia del componente de cuidado en la parte digestiva. Igualmente, nos han informado que muchos de estos casos tienen predominantemente daño axonal, por lo cual debemos estar más alerta e iniciar precozmente el tratamiento. Igualmente que se instalan en forma relativamente rápida en la primera semana. Hasta el momento no hemos visto reportados en los pocos casos que hay formas que sean descendentes, sino más bien esta variante axonal. Con respecto a las inmunoglobulinas, recordemos que las inmunoglobulinas para alcanzar cobertura deben ser manejadas con un informe y tener las inmunoglobulinas aprobadas desde el punto de vista de nuestro comité farmacológico. Me imagino que con las circunstancias en las cuales nos encontramos, la aprobación de las inmunoglobulinas por el comité farmacológico de los respectivos establecimientos se debe realizar a la brevedad, ya que no todas nuestras instituciones cuentan con equipos para hacer recambio plasmático, y la inmunoglobulina es la alternativa frente al recambio plasmático. Recuerden que no hay dos pacientes iguales, no hay nadie que pueda decir, este va a plasmaféresis de todas maneras, este va a inmunoglobulinas de todas maneras. Cada paciente es diferente y cada uno amerita una evaluación y sustentar clínicamente el uso de las inmunoglobulinas para alcanzar la cobertura del CIS. ¿Alguna otra? Sí, tengo otras preguntas más. Los pacientes pediátricos y las gestantes en realidad son un grupo totalmente diferente. Es muy importante que los pacientes pediátricos y los pacientes gestantes sean evaluados individualmente y de acuerdo a cada uno de los casos. Puede procederse tanto a recambio como a inmunoglobulinas en los niños, pero recordemos que tienen características especiales. El doctor Daniel Koch del Instituto de Salud del Niño de San Borja ha hecho una presentación el día sábado, imagino que ha hecho referencia a esto, y también los colegas del Instituto de Salud del Niño de Breña, ambos nos pueden servir como referencia para alguna consideración en especial. Igualmente,
Los colegas del Instituto Materno Perinatal nos ayudan con el manejo de los pacientes gestantes, recordando que las inmunoglobulinas tienen sus bemoles y el recambio plasmático también en el caso de las gestantes. Recordemos que las mujeres embarazadas realmente estamos bastante limitados. ¿Cuál sería la explicación de por qué puede predominar desmielinizante axonal, en este caso axonal? Esta es una reacción inmunológica, podríamos decir, equivocada. Nuestro sistema inmunitario reconoce un virus, reconoce alguna bacteria y empieza a atacarlo. Y tienen que existir marcadores, proteínas de superficie en los axones o en la mielina que se parecen. Y luego el sistema inmunológico termina de atacar lo que tenía que atacar, sigue circulando y empieza a reconocer algo que se parece en la superficie del axón, en la superficie de la mielina, y empieza a atacarlo. Esta es una reacción en realidad disinmunitaria, una reacción equivocada. Por eso no ocurre al principio. Me hacen otra pregunta en la relación post-vacuna. Se ha descrito algunos casos de Guillain-Barré después de vacunación. En nuestra institución no hemos tenido de los 50 y tantos casos por año, ninguno de los cuales haya destacado en particular la vacunación, pero sí hay publicaciones que después de alguna vacuna puede surgir una relación de este tipo con diferentes tipos de vacuna. Existe, pero es felizmente poco frecuente. Me están preguntando por qué está en aumento los casos. Yo creo que para una respuesta final vamos a tener que tener la evaluación de nuestro Centro de Control de Enfermedades, que nos debe dar la última palabra. Tentativamente podríamos decir que muy probablemente el agente patógeno se ha presentado y se ha incrementado en la zona, y esto ha hecho el incremento de cuadros. No estamos notando incremento de cuadros en otros lugares, pero recuerden que si es un virus, este virus podría ir también a otros lugares y todos tenemos que estar alerta. Me preguntan sobre el tiempo de diagnóstico. Recordemos que consideramos para esto y para efectos de notificación la instalación en 4 semanas como máximo. Después de 4 semanas ya no califica para Guillain-Barré. Esta instalación lenta probablemente está en relación con otras neuropatías inflamatorias que pueden ocurrir, en particular neuropatías desmielinizantes que van a ser crónicas. La guía, me preguntan por la Guía Nacional de Manejo. Tenemos una guía aprobada en el año 2016 para el componente de diagnóstico y notificación, y nosotros estamos haciendo una guía, tenemos una guía nuestra, pero nuestra guía es un poco antigua y de acuerdo a las normas que ha sacado el Ministerio de Salud, estamos procediendo a hacer una reestructuración rápida de nuestra guía para que siga todo el protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Lo que sí tenemos es una guía técnica de procedimientos de aféresis o recambio plasmático terapéutico que, haciendo contacto con el doctor Campuzano, pueden ustedes obtener. Está actualizada hasta el año pasado, 2017, que les puede ayudar en el recambio plasmático. Igualmente, cualquiera de nuestros colegas les puede orientar sobre algún detalle que necesite. Con respecto a la vigilancia, recordemos que el tiempo de enfermedad es importante. Instalación, colegas, en un mes, lo que pasa de un mes no amerita. Me preguntan en qué momento hacer el recambio plasmático. En realidad, el recambio plasmático, en principio, se podría hacer hasta el mes, pero ¿qué nos dicta la lógica? Si esto es que nuestro sistema inmunitario está atacando la superficie de la mielina o la superficie del axón, tenemos que intentar retirar con la plasmaféresis o desplazar con las inmunoglobulinas estos anticuerpos patológicos. Por consiguiente, hay que hacerlo cuanto antes. Ayer, como yo le digo a mis alumnos, ¿ok? De tal manera que apenas el paciente tenga dificultad para tenerse en pie o para dar un paso, inmediatamente debemos proceder. En los casos leves, que no tienen esta dificultad, no se ha mostrado en realidad ninguna diferencia con o sin tratamiento, pero en los casos en los cuales
ya estamos teniendo dificultad para ponerse de pie o dar un paso, sí hay una diferencia significativa en acortamiento del periodo de estado, recuperación y secuela. Me preguntan si existen algún caso de síndrome de Guillain-Barré asociado con Zika. Me imagino que todo el mundo debe estar preocupado por Zika, chikungunya y dengue. Hasta donde nos ha informado nuestro Centro de Control de Enfermedades, todas las muestras que han sido evaluadas han sido negativas. Es cierto que en el resto del mundo, después de Zika o de dengue, han habido casos en particular después de Zika, pero no es el contexto en nuestra patria. Me preguntan por la asociación de plasmaféresis más inmunoglobulinas. Esta asociación ha sido estudiada y no hay ninguna diferencia. Los casos que no responden a plasmaféresis o inmunoglobulinas son generalmente los casos donde hay componentes más graves, axonales, y la asociación de ambos no ha demostrado una diferencia estadísticamente significativa para los pacientes. Me preguntan por el límite de sesiones. En ambos casos son 5 por coincidencia únicamente, pero son 5 sesiones de plasmaféresis y 5 sesiones de administración de inmunoglobulinas. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, unos instantes, por favor, que me están alcanzando otra pregunta. Recordemos la importancia del reconocimiento clínico de una debilidad ascendente. Por supuesto, esto va a determinar que muchas personas que tienen parestesias por otra causa van a ir a nuestras emergencias, pero creo que es importante no desatender a estos cuadros y estar todos alerta. También para el público, en la página web de nuestro instituto, está colocada una referencia simple con términos sencillos, donde explicamos las características de Guillain-Barré. Con respecto al reporte de casos, lo más práctico para acceder a todo esto es que ingresen ustedes a la página web del Ministerio, ingresen ustedes a el Centro de Control de Enfermedades y allí pueden acceder a los formularios. Pero más práctico todavía, todas sus oficinas de epidemiología tienen la línea de acceso directa para que ustedes puedan ver los formatos de reporte de caso. El reporte lo hace el médico tratante y luego el médico epidemiólogo, quien haga sus veces, va a ser quien va a referir esto a través del sistema. Con respecto a, recuerden ustedes las inmunoglobulinas, hemos tenido en algunos me están haciendo recordar que en algunas de las adendas ha sido aprobadas para Guillain-Barré, el uso de inmunoglobulinas. Si uno tiene la adenda, puede verificar este detalle también para evitarse todo ese trámite tan engorroso de casos excepcionales y cosas por el estilo. En Lima sí tenemos instituciones que hacen recambio plasmático. Nosotros tenemos equipos de recambio plasmático en nuestra institución, en el Hospital 2 de Mayo también, y en Cayetano Heredia. Espero no olvidarme de alguna otra institución, pero son las que principalmente hacen este tipo de recambio. Recuerden que si no tenemos nosotros componentes de equipamiento para recambio plasmático, las inmunoglobulinas son nuestra alternativa, que es el tratamiento que está recibiendo la mayoría de los pacientes. Creo que viene todavía alguna pregunta más. Recuerden que terminada la presentación pueden ustedes acceder al contenido de la presentación y con todo gusto lo pueden ustedes difundir. Me preguntan sobre la fase inicial asociada a enterovirus, ¿qué cuadro clínico puede haber? Esto es un enterovirus que va a ocasionar un cuadro de diarrea aguda y según el inóculo y según la persona puede haber más o menos componente de diarrea, puede haber febrículas, a veces náuseas, algunos pacientes pueden tener vómitos. Me temo que no se diferencia de ningún otro problema enteral que podamos haber nosotros enfrentado. Es decir, no hay cuadro significativo diferente, nada, no, es simplemente un problema digestivo común y corriente como cualquier persona le pueda pasar. Es muy importante destacar al público que nos consulte y cuando seamos voceros para el público, el hecho de que
en cada millón vamos a encontrar 10 a 20 personas. O sea, no es que hoy día estornudo o tengo un episodio de diarreico y en unos días estoy teniendo Guillain-Barré. Esto ocurre en la minoría de casos. Estamos frente a una exposición a un enterovirus que probablemente no nos hemos expuesto antes y es lo que desencadena el problema del norte, pero no hay incremento de Guillain-Barré en otros lugares. Si se confirma que uno tiene una infección aguda y severa por enterovirus, ¿habría que tratar a los pacientes por el síndrome de Guillain-Barré? No, porque la gran mayoría de personas que se expongan a un enterovirus, inclusive una vez precisemos cuál es el enterovirus que está afectando a esos pacientes, la gran mayoría no hace esta respuesta. Lo que tenemos que hacer es estar alerta. En el momento en que el Guillain-Barré se presenta, no hay contagio del enterovirus. Disculpen la expresión, el enterovirus ya fue hace varias semanas. Por consiguiente, lo que sí tenemos que hacer, como cualquier peruano, es protegernos de las infecciones digestivas y las infecciones respiratorias con las medidas habituales como todo el mundo tiene que hacer. Es decir, no es que tenemos que hacer medidas, tenemos que reforzar las medidas que se supone ya hacemos. Nos lavamos las manos, protegemos nosotros nuestras fosas nasales cuando tosemos, cuando estornudamos, con lo que yo le llamo la maniobra del vampiro, ¿verdad? Colocamos nuestro brazo y nuestro antebrazo delante de la cara para evitar el contagio a otras personas y sobre todo recuerden ustedes el componente de lavado de manos. Me piden por qué motivo podría suceder que haya estos brotes. En realidad esto sucede cuando el organismo humano se expone a algún agente al cual no se ha expuesto anteriormente, es una exposición nueva y ahora con toda la forma que tenemos de entrar en contacto con agentes patógenos, los medios de transporte, el hecho de que manipulamos cosas y transportamos cosas de un lugar a otro, vamos de un lugar a otro, podemos tener contacto con estos agentes patógenos. Por consiguiente, recuerden que esto es un grupo de pacientes que se está presentando en el norte, no hay evidencias, podría suceder, no podemos decir que no, pero no hay evidencias de que haya lo mismo en otros lugares de nuestro país. Y como todo el mundo dice, Dios es peruano, aparte el Cristo pobre tiene migraña y se atiende en nuestra institución, por consiguiente esperemos que nos protejan de cosas peores, pero lo más importante es la prevención y que todo el sistema de salud estemos todos preparados. Recordemos que pueden ustedes acceder a esta presentación. Igualmente en nuestra página web hay una presentación muy simple para que la población pueda acceder a información sin emplear tanto término técnico ni cosas propias de nuestra formación. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en esta pequeña revisión de Guillain-Barré. Les agradecemos a todos los que han participado nuevamente por su apoyo y espero que nos encontremos en algún otro momento para discutir otro tema de interés o para poder tener más adelante las conclusiones de lo que es este fenómeno que estamos viviendo. Un abrazo y un saludo a todos desde nuestra institución y a nombre de todos nuestros trabajadores. Muchísimas gracias, doctora Pilar Macetti. Desde acá, desde la Red Nacional de Telesalud, le agradecemos su explicación, su presentación tan didáctica y creo que ha llegado a todos los personal de salud que está escuchándonos. Hemos superado más de 500 participantes. Wow. Tal vez en el transcurso de la semana podría ser una presentación nueva. Le agradecemos nuevamente y agradecemos a todos los participantes. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.